Entonces, dentro de los objetivos del sistema circulatorio está transportar nutrientes y gases, ¿no? O sea, el transporte de nutrientes y oxígeno, Recording in progress. y después de que también los productos de desecho y el CO2 retornen, ¿no? Entonces, eso es una característica del sistema circulatorio. También, como yo les digo, se encarga de eliminar los desechos generados por las células, asegurando un entorno adecuado para su funcionamiento. ¿Y quién actúa como medio de transporte? La sangre. ¿Por qué es importante dentro del sistema circulatorio la circulación capilar? Es que, como les comentaba, la circulación capilar es donde la velocidad disminuye y donde hay mayor extensión de superficie de intercambio. ¿Ya? Entonces, ese es ahí donde se va a dar ese intercambio de nutrientes, desechos, de CO2 y oxígeno. ¿Ya? Entonces, dice, los capilares permiten que el plasma y las células intercambien materiales contribuyendo a la homeostasis del organismo. La densidad capilar varía según la función del tejido. Es así que los tejidos con mayor necesidad metabólicas tienen mayor densidad de capilares, ¿no? ¿Ya? Siento el hígado y los pulmones, por ejemplo. Entonces vemos ahora la estructura de la microcirculación, es la que nos interesa. La microcirculación está compuesta de arteriolas, metaarteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿no? De mediano, pequeño calibre. Las arteriolas, como ustedes saben, a diferencia de las metaarteriolas, las arteriolas tienen una capa muscular continua. Las metaarteriolas tienen una capa muscular discontinua. Seguimos, los capilares no tienen capa muscular, simplemente es una capa de células endoteliales. Como ustedes sabrán, los capilares, y vamos a ver un gráfico más, pero les voy avanzando, los capilares pueden ser capilares arteriales, o sea que están cercanos a lo que son las arteriolas o las metaarteriolas, y los capilares venosos, son los que están cercanos a lo que son las venas, ¿no? Entonces son dos tipos de capilares. Los capilares son los vasos más pequeños y permiten el intercambio de nutrientes, ¿no? La circulación periférica contiene aproximadamente 10.000 millones de capilares y tienen una superficie muy amplia, ¿no? 7.000 metros cuadrados. Si nosotros, digamos, pusiésemos todas las células endoteliales, o sea, de los capilares, sería pues inmenso, ¿no? Y donde la velocidad disminuye sustancialmente. El diámetro de una arteriola es de 5 a 9 milímetros y estos se ramifican en capilares. Pero ojo, ojito, ojito, ojito. Las arteriolas, antes de ramificarse en capilares, pasan siendo metaarteriolas. En algunos libros de histología no lo consideran. Ya, aquí están las metaarteriolas. La capa muscular es intermitente, lo que les digo, lo que permite el flujo, el control del flujo sanguíneo. Entonces, las arteriolas y las metaarteriolas son vasos sanguíneos que son sensibles a las catecolaminas. Entonces, ¿qué significa esto? Que las que pueden disminuir la luz del vaso, o sea, pueden producirse vasoconstricción, como pueden también considerar una vasodilatación. ¿Ya? Vasoconstricción, vasodilatación. Cuando nosotros necesitamos de cambiar, por ejemplo, eso no lo va a suceder en los capilares, pues, o sea, los capilares no puede haber ese beneficio de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, cuando se quiere regular, digamos, el flujo de lo que es los capilares, el flujo en los capilares, según alguna necesidad, van a existir unos esfínteres precapilares. Los esfínteres precapilares son metaarteriolas que están al inicio de los capilares. Entonces, de acuerdo a la necesidad metabólica, estas metaarteriolas pueden vasodilatarse o producir vasoconstricción
y haciendo que el flujo dentro de lo que es la circulación capilar varíe hacia un destino de necesidad metabólica, por ejemplo. Aquí dicen, ¿no? Los esfínteres precapilares. ¿Listo? Vamos siguiente. Aquí está la estructura de la circulación capilar, la que les decía, ¿no? Arteriolas, metaarteriolas, capilares, capilares arteriales y capilares venosos y vénulas. Los diámetros, como ven, son cada vez más pequeños. Y la diferencia, miren esto, entre las arteriolas y las metaarteriolas es que presentan una capa muscular discontinua. Los capilares solo presentan una capa de células endoteliales, no presentan más. Y las vénulas, ahí sí, ¿no? Las vénulas tienen ya una capa muscular, pero mucho más delgada que las arteriolas. El diámetro crece, ¿no? De 5 a 25 micrómetros. Hasta 1 milímetro de las vénulas mayores. Entonces lo vemos acá. Y aquí es lo que este gráfico es muy bonito porque les menciona que miren, fíjense en la parte superior están las arterias. En las arterias tenemos pues una capa endotelial, un tejido elástico, una capa muscular y una capa fibrosa, ¿no? Es un tejido completo. Y si nosotros vamos disminuyendo de tamaño, vemos las arteriolas, y aquí están los capilares. Los capilares que es, digamos, que su estructura está basada solamente en qué? En una capa de células endoteliales. Las vénulas ya van a tener tejido endotelio, tejido fibroso y poca cantidad de tejido muscular. La relación entre las metaarteriolas y los capilares. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque las metaarteriolas son las que, digamos, van a regular. Se les va a conocer como esfínteres precapilares. Aquí están, ¿ve? Estas metaarteriolas, constituyen los esfínteres precapilares. Y estos esfínteres precapilares son sensibles ¿a qué? Son sensibles a la actividad del nervio simpático. Son sensibles a la actividad del nervio simpático. Entonces, ¿cuál es la relación entre el número de metaarteriolas y el número de capilares? Aquí nos dice tejidos con baja actividad metabólica, cartílago y tejido celular subcutáneo. Por cada metaarteriola hay 2 a 3 capilares. Entonces, dice reflejando menores necesidades de intercambio. Tejidos metabólicamente activos, el corazón, por ejemplo, y los músculos esqueléticos, la relación puede alcanzar de 1 a 10 o de una metaarteriola por cada 100 capilares. Una metaarteriola por cada 100 capilares. Y entonces nos permite un mayor intercambio de nutrientes y oxígeno. ¿Cómo se regula el flujo según la actividad metabólica en estos capilares? ¿Cómo se regula el flujo, no? Las metaarteriolas, ¿no? Son las que van a producir vasoconstricción y vasorelajación. Vasoconstricción y vasorelajación. Por eso pueden contactar directamente con las vénulas postcapilares a través de canales preferenciales, ¿ve? Entonces, la importancia del esfínter precapilar, aquí lo vemos, la importancia del esfínter precapilar es pues el que regula el flujo en la sección capilar. Regula el flujo en la sección capilar. El esfínter precapilar es nada más y nada menos que una metaarteriola, es un anillo de músculo liso, carece de inervación directa, pero sensible a las catecolaminas. Si el cierre, o sea, su vasoconstricción restringe el flujo. Por ejemplo, si hay mayores necesidades de flujo por este lado, aquí el esfínter precapilar se cierra y comienza a pasar más flujo por este lado. Se responde a factores locales metabólicos y químicos del tejido circundante. ¿Ya? Entonces,
La regulación no solo es del sistema simpático, sino también por componentes metabólicos y químicos del tejido circundante. La apertura permite el paso de sangre en el capilar cuando el tejido requiere mayor aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, los esfínteres precapilares son estrictamente unas metaarteriolas diferenciadas, ¿no? Unas metaarteriolas diferenciadas. Ahora vamos a ver acá, miren, esta relación que existe, que les digo, aquí están, por acá, por este lado, van a estar las arteriolas, aquí células musculares discontinuas, las metaarteriolas, y este tipo de metaarteriolas van a ser los esfínteres precapilares. Los esfínteres precapilares. Y estos esfínteres precapilares, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser de que hay el paso de estos capilares que están acá, a la que vamos a llamar capilares arteriales. ¿Por qué capilares arteriales? Porque están cercanos a las arteriolas. Y el otro extremo que ustedes ven medio moradito son los capilares venosos. Pero alrededor de este circuito capilar, alrededor de estos circuitos capilares, hay un circuito que es de los capilares linfáticos. Alrededor hay un circuito que es de los capilares linfáticos. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay una relación constante entre ellos. Porque mientras los capilares, digamos, arteriales, permiten un flujo neto, o sea, un flujo hacia el exterior, hacia el tejido intersticial, los capilares venosos permiten el retorno de ese flujo. O sea, de lo que ha salido al tejido intersticial, permiten ese retorno. ¿Para qué están entonces los capilares linfáticos? Los capilares linfáticos están justamente para regular este flujo. ¿Cómo así? Fíjense, si el capilar linfático arterial drena, o sea, su flujo neto de salida es como 5, pero el flujo de retorno en el capilar venoso es como 3, pues va a quedar en el tejido intersticial como 2, ¿no? O sea, 2 porciones se quedan. Lo normal es que salga 5 y retorne 5. Pero ¿qué sucede? Que hay condiciones en que en el tejido intersticial se queda como 2. Y al quedarse como 2, ¿quién va a regular eso? Lo va a regular la circulación capilar linfática. Eso lo va a regular la circulación capilar linfática. ¿Ya? Entonces esos dos lo retornan la circulación capilar linfática. Eso es una de sus funciones, regular, ¿no? Entonces, características y dimensiones de los capilares, la longitud es en micrómetros pequeñitos, un diámetro de 4 a 10 micrómetros. Los capilares funcionantes son 10 a la 10, número total en reposo en un adulto de 70 kilos y un área de sección de 30, superficie transversal de un capilar, 30 a 50 micrómetros cuadrados. Ya, entonces con eso tenemos un montón de capilares, ¿no? ¿Ya? 10 a la 10, por lo menos en reposo. Y aquí fíjense en este lado derecho, aquí están las arteriolas, y las arteriolas que les dije producen una presión neta de filtración, y los capilares venosos una presión neta de absorción. Y el sobrenadante, lo que se queda, lo que no se logra reabsorber, lo reabsorbe y lo regula el capilar linfático. Lo reabsorbe o lo regula el capilar linfático. ¿Listo? Vamos.
Entonces, ¿cómo se realiza el control de la circulación capilar? Ya hemos aprendido por el esfínter precapilar. El esfínter precapilar, no es eso, no. Se cierra, se abre. Ahora vamos a otros. Dice que el flujo sanguíneo no es continuo, sino es intermitente. Es adecuar el objetivo es adecuar el aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes a las necesidades tisulares y regular las presiones que determinan el intercambio de sustancias entre los compartimentos vascular intersticial. Entonces, un control de la circulación capilar es la vasomotricidad. Ahí está. La vasomotricidad. ¿Qué significa la vasomotricidad? Que el esfínter precapilar se haga contracción y haga relajación. Y igual las arteriolas y las metaarteriolas. Y el esfínter precapilar. Perfecto. Entonces, ese es el tono. Ahora, el control de la circulación capilar también se da de acuerdo a las necesidades de oxígeno. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después, pero aquí esto lo vamos un poco según las necesidades de oxígeno. Cuanto menos oxígeno, ¿no? Cuanto menos oxígeno, ¿qué pasa? Cuando aumentan las necesidades de oxígeno, se incrementa el número de capilares abiertos. Cuando se aumenta las necesidades de oxígeno, cuando hay hipoxemia, cuando hay menos, se incrementa la cantidad de capilares abiertos. Y lo mismo sucede cuando se incrementa la necesidad metabólica. Por ejemplo, el correr te incrementa la necesidad metabólica del músculo. Entonces, los capilares, ¿cómo van a estar en ese momento? Abiertos. Eso es el control, ¿no? Ese es el control de acuerdo al oxígeno y de acuerdo a las necesidades metabólicas. El control nervioso, ya les hablaba, está relacionado con la vasomotricidad. ¿Por qué? Porque el esfínter precapilar, las metaarteriolas y las arteriolas tienen pues eh, eh, tienen receptores alfa 1 y beta 2. ¿Qué significa tener receptores alfa 1 y beta 2? O sea que tienen receptor alfa 1, vasoconstrictor, y beta 2, vasorelajación. Esto se relaciona con la vasomotricidad. También el capilar, porque es una capa de células endoteliales, también el flujo sobre ese capilar puede estar mediado. ¿Por qué? Puede estar mediado por sustancias y factores intrínsecos de secreción de las células endoteliales, como ustedes saben, prostaglandinas, como ustedes saben, el óxido nítrico, la endotelina y entre otros, ¿no? La prostaciclina. Entonces, esto es el control, cómo la circulación capilar por momentos puede aumentar, por momentos disminuir, ¿no? Interesante, interesante, interesante. Los mediadores endoteliales, esto ya lo repito y lo estoy repitiendo ya de la clase pasada, ¿cuáles son los factores relajantes o dilatadores y los factores vasoconstrictores? Entonces ya no lo vemos mucho porque ya sabemos que las dos sustancias vasodilatadores más importantes, son tres que hemos visto, ¿no? El factor relajante derivado del endotelio, la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, y el opcionin, ¿no? Entonces, ¿quiénes estimulan a la formación de este óxido nítrico, de esta prostaciclina? La bradicinina, la acetilcolina, nucleoadenina y el cizallamiento ejercido por el flujo sanguíneo sobre la pared endotelial, ¿no? Entonces, facilitan a que se produzca vasodilatación. Muy bonito. Mediadores vasoconstrictores, nuevamente repitiendo nuestra clase anterior que tuvimos de endotelio, y decimos, aquí está la endotelina, está la angiotensina 2, está el tromboxano A2, ¿no? Tromboxano A2, que reducen el diámetro de las arteriolas y metaarteriolas. Y su equilibrio va a permitir un control fino de lo que es pues la vasodilatación y la vasoconstricción.
Alteraciones de la densidad capilar, ¿qué sucede? ¿Por qué hay alteraciones en la densidad vascular, capilar? Porque hay patologías que reducen la densidad capilar. O sea que estas patologías van a permitir y van a hacer de que el riesgo de isquemia sea mayor, el riesgo de disminución del flujo sanguíneo sea mayor. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la hipertrofia cardíaca, aumento de la densidad capilar, la distancia capilar-célula, ocurre en condiciones como la hipertrofia cardíaca. O sea, hipertrofia cardíaca es un aumento en la masa del ventrículo, particularmente del ventrículo izquierdo, como cuando ustedes van al gimnasio, ya sea en ejercicios para miembro superior, el bíceps crece, se hipertrofia, es igualito, ¿no? En casos del corazón, en casos de hipertensión, por ejemplo, la hipertensión aumenta la poscarga y eso puede producir una hipertrofia concéntrica del corazón, ¿no? Del ventrículo. Y esta hipertrofia concéntrica del ventrículo hace que la distancia entre el capilar y la célula sea mucho más larga, más distante. Consecuencias funcionales, disminución del intercambio, estas consecuencias de estas dos, la reducción de la densidad capilar y el aumento de la distancia capilar célula-célula, es la disminución del intercambio de nutrientes y las dificultades para la transfusión de oxígeno y de CO2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Esto, tipos de celulares de circulación capilar, eso lo han visto ustedes, lo pasamos rápido. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de capilares: continuos, fenestrados y capilares discontinuos. ¿Ya? En esta siguiente lámina vamos a ver algo un poquito más de esto y que vamos a compararlo, ¿no? Los capilares continuos son permeables al agua, iones y moléculas pequeñas, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar más? En el músculo, en la piel y el pulmón. Un tamaño de poros más pequeñito, ¿no? 4 a 10 nanómetros. Los capilares fenestrados son mucho más grandes, de 20 a 100 nanómetros, y ya lo encontramos en el intestino, riñón y en las glándulas. Mayor paso de líquidos y sales. Y los capilares discontinuos de 0,6 a 3 micrómetros, ya lo encontramos. Estos son nanómetros, estos son micrómetros. Encontramos en el hígado del vaso y la médula ósea, ¿no? Puede pasar proteínas y células sanguíneas. Entonces, este capilar que ustedes ven acá, miren, en el gráfico, este es un capilar que puede ser tan pequeño que solamente una célula endotelial sea parte de la pared del capilar. O sea, hay capilares pues de todos tamaños, ¿no? Y entonces, en este capilar, por ejemplo, este capilar se relaciona mucho y se relaciona bastante con lo que está a su alrededor. ¿Y qué está alrededor de los capilares? ¿Y qué está alrededor de los capilares? El tejido intersticial. El tejido intersticial. ¿Ya? Entonces es importantísimo ese dato. Alrededor de los capilares está el espacio intersticial o tejido intersticial. ¿Qué encontramos en el tejido intersticial? Vamos a encontrar fibras de colágeno, fibras elásticas, glucosaminoglucanos, ¿ya? Estructuras de gel. Dice, el líquido intersticial se une a los glucosaminoglucanos y adoptando características de gel tisular, y que encontramos líquido libre no unida a los glucosaminoglucanos. Entonces, ¿qué es lo que menos encontramos ahí? Nos dice, por ejemplo, no tenemos albúmina, ¿no? O si encontraríamos albúmina, sería
muy escaso, ¿no? Sí tenemos líquido intersticial, pero tenemos fibras colágenas, fibras elásticas, glucosaminoglucanos, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cómo sale, cómo fluyen los nutrientes, cómo fluye el CO2, cómo fluye el oxígeno, la glucosa, cómo fluye de los capilares hacia el tejido intersticial? Fluye de manera por difusión pasiva. Fluye por difusión pasiva, utilizando el gradiente de concentración. O sea, utiliza una zona de mayor gradiente a una zona de menor gradiente. Obviamente, obviamente, la difusión pasiva, esto se va a dar relacionado con lo que si este elemento a difundir es, digamos, lipofílico o lipofílico, o sea, de que no se espante pues, con los lípidos, que es más característico, o de que sea que tenga digamos, se comporte de una forma negativa en el contacto con los lípidos, ¿no? Entonces, si es lipofílico, por ejemplo, ¿quiénes difunden el CO2 y el oxígeno, ¿no? Difunden a través de las paredes, pasan de frente. El agua no es lipofílico, ¿no? Entonces el agua, por dónde va a pasar? Por unos poros existentes en los capilares. Entonces va a pasar por esos poros, pero las sustancias mucho más, esos dos son difusión. Difusión transmembrana, o sea, que por medio de la membrana, y difusión intercelular, ¿no? Por poros, difusión. Entonces, ¿cómo difunde? ¿Por qué difunde? Utilizando gradientes de concentración. Gradientes de concentración. Estos factores que aumentan la difusión van de una zona de mayor gradiente, mayor superficie, mayor liposolubilidad y menor peso molecular. Menor peso molecular. Por ejemplo, ¿quién no puede difundir porque es grande, gordo, grande y no puede difundir? Es la albúmina, ¿no? La albúmina no va a poder difundir. Los gases sí difunden. El oxígeno pasa la sangre al intersticio y el CO2 en dirección opuesta. ¿Pero pasan por dónde? Pasan transmembrana. Transmembrana porque son lipofílicos. Pasan transmembrana. La difusión de agua es rápida porque es a través de los poros y las uniones intercelulares. Es rápida, pero también utilizando un gradiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera opción, digamos, de transporte es la difusión pasiva. Entonces, acá, vamos, ya vamos a seguir viendo. Entonces, estos es la difusión pasiva. Vamos a ver después los otros. Mecanismos de intercambio, ya hemos dicho, la difusión pasiva, ya nos está diciendo, la difusión pasiva. Y aquí están los mecanismos. Lo principal por difusión, las sustancias liposolubles atraviesan la membrana y las no liposolubles utilizan los canales o los poros. La permeabilidad de los capilares varía según el tejido y en el cerebro la barrera hematoencefálica va a restringir el paso de algunas moléculas. Factores que afectan la difusión, el gradiente de frente, el gradiente, el tamaño de las moléculas, ya dije, cuanto más pequeñito, pues pasan por los poros más fácilmente, pero cuando son más grandes, por ejemplo, como la albúmina,
no va a pasar. No, la albúmina no pasa, ¿no? El líquido intersticial contiene componentes similares de plasma, permite el intercambio de sustancias entre el capilar y las células. El intersticio, que incluye fibras, colágenos y filamento proteoglicano, proporciona soporte y facilita la difusión. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Características del intersticio, proteoglicano, líquido, ¿ya? Entonces, estos factores afectan la difusión. Aquí tenemos mecanismos de transporte, vamos a seguir viendo. Digamos, por ejemplo, el mecanismo de transporte, filtración y reabsorción. Ya les he dicho, ¿no? El capilar puede filtrar y puede reabsorber. Entonces, la filtración de los capilares ocurre cuando la presión es mayor en el vaso sanguíneo que en el tejido intersticial. Entonces, va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, ¿no? Entonces, aquí ya estamos diciendo ya, no solo es gradiente, ¿no? El gradiente puede suceder, pero aquí el paso está dado relacionado con las zonas de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Ya? Entonces, dice acá, ocurre el mayor que la presión intersticial permitiendo que el plasma se mueva hacia el tejido. La reabsorción, como ya les mencioné, se produce en los capilares venosos. La reabsorción se produce en los capilares venosos. Esta reabsorción en los capilares venosos se va a dar porque la presión capilar o la presión hidrostática a nivel ya de las vénulas, de los capilares venosos, disminuye y por lo tanto el flujo retorna del tejido intersticial. ¿Quién es el que explica esto, no? ¿Quién explica? Lo explica la ley de Stalin. Lo vamos a ver con más profundidad, pero les voy avanzando. La ley de Stalin que dice que en los capilares el flujo de los fluidos va a depender de dos cosas. Uno, de la presión hidrostática en el vaso sanguíneo, y dos, de la presión oncótica ejercida principalmente por la albúmina, tanto en el vaso sanguíneo como en el tejido intersticial. ¿Ya? Eso dice Stalin. Debe haber un equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, la presión oncótica o la presión coloidosmótica está dado principalmente por la albúmina. La albúmina, ¿qué es lo que hace? La albúmina hace que el agua se mantenga alrededor de su superficie. El agua se mantenga alrededor de la superficie, permitiendo o inhibiendo el flujo de líquidos o de fluidos del capilar o del vaso del capilar hacia el intersticio. En cambio, la presión hidrostática es la presión de la sangre que se ejerce sobre la pared del capilar. Y esa presión capilar arterial es mucho mayor que la presión en el intersticio, ¿no? Entonces, por intercambio de presiones, el flujo se dirigiría en ese sentido, ¿no? Y es lo que hacen, se dirige en ese sentido. Y el retorno es porque la presión capilar disminuye en la zona venosa, no retorna. ¿Qué es constante? ¿Qué es constante? Constante es la presión oncótica, tanto en el capilar arterial como en el capilar venoso. ¿Ya? Entonces, la presión hidrostática en el capilar impulsa el tejido hacia afuera, mientras que la presión oncótica reabsorbe, jala. Entonces tiene que haber un equilibrio, eso dice Stalin.
La ley de Starling no es la de la de Frank Starling. La ley de Starling sobre circulación capilar dice el equilibrio que debe de existir para que exista flujo neto de excreción y de reabsorción en los capilares se basa en la presión oncótica que está dado principalmente por la albúmina y la presión capilar, también llamada presión hidrostática, que está dado por la presión ejercida por la sangre en las paredes de los capilares. Ahí está, esa es la definición. Eso dice la ley de Starling. Así me tienen que decir en el examen oral. ¿Ya? Así que si no lo han anotado, como lo están grabando, lo anotan. El equilibrio entre estas fuerzas determina la cantidad neta que se filtre. Entonces ya les hablé también del transporte paracelular y transcelular, ¿no? El transporte paracelular es el que está pues por los poros, entre célula y célula, y transcelular es el que pasa por eso, ¿no? Lipofílicos, hidrofílicos. Ya eso ya lo hemos visto. Aquí está la difusión a través de la membrana capilar, ya lo hemos estado hablando, pero este gráfico está muy bonito. Y lo que ven acá, este paso que está pasando, el CO2 y el oxígeno, este paso se llama transmembrana. Transmembrana. Difusión transmembrana. ¿En qué? Lipofílicos, liposolubles, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Y quiénes no son liposolubles? El agua, el sodio, el cloruro, la glucosa. ¿Y qué es? Utilizan poros y canales. Utilizan poros y canales. Pero doctor, existen algunas moléculas que tienen su diámetro mucho mayor que la de un poro o un canal. Claro, existe. Estas moléculas, cómo pasan de la circulación capilar hacia el tejido intersticial? Pasan por un fenómeno, un proceso que se llama transcitosis, donde se produce una endocitosis, se produce el paso, como ven acá con unas vesículas, no se hace nada, no pasa nada, sino no hay una transformación, nada, por eso se llama transitosis, tránsito, y finalmente hay una exocitosis. Finalmente hay una exocitosis. Este fenómeno de transitosis lo utilizan aquellas moléculas mucho más grandes que los poros y que los canales. Entonces, aquí lo que les digo, mecanismo, la transitosis, de que les estoy hablando, de de las moléculas grandes que no pasan por los poros y por los canales, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Entonces, sucede un fenómeno de endocitosis, se invagina la membrana en un extremo de la célula, se forman las vesículas se forman por endocitosis y estos se transportan por el citoplasma y siendo exocitados o siendo liberados en la zona exterior, la exocitosis. Hay un transporte transcelular, ¿no? Este transporte transcelular se llama transitosis. ¿Y por qué se caracteriza la transitosis? Porque el nutriente, las proteínas, por ejemplo, algunos nutrientes, solamente transitan en el citoplasma de la célula endotelial. No sucede ningún tipo de metabolismo, ningún tipo de afectación de cambios en su estructura. Simplemente transitan. Por eso se llama transitosis.
Hay una ley que es muy compleja, pero que se llama la ley de Fick. ¿Qué dice la ley de Fick? Que la velocidad de difusión está determinada por el gradiente de concentración. Está determinada por la superficie de absorción. Por eso es que los capilares, la difusión es mayor, porque hay mayor superficie. Por la liposolubilidad. Quienes pasan más velozmente, los liposolubles, ¿no? El CO2 y el oxígeno, utilizando un gradiente, claro está. ¿Ve? Liposolubilidad. De acuerdo a la velocidad, de acuerdo al peso molecular. Obviamente, una molécula, digamos, del diámetro de los poros y los canales pasa rápidamente, ¿no? Pasa rápidamente. Pero una molécula más grande necesita transporte transcelular, ¿no? Que se produzca una endocitosis, una formación de la vesícula, un transporte de la vesícula y una exocitosis. Es más lento, ¿no? Es mucho más lento. Después, la distancia de difusión. A menor distancia entre capilares y células, mayor velocidad de difusión. Entonces, ¿cómo es la permeabilidad en los poros capilares? La permeabilidad del el más permeable que se utiliza como base, pero que el más permeable, como la permeabilidad como uno, que es más pequeño que muchos poros. Por eso, mire, 18 pesa 18. Y el más pesado, el de mayor peso molecular, es la albúmina. La albúmina y la hemoglobina. Y la albúmina tiene una permeabilidad 0.001. O sea, tiene una permeabilidad pues muy escasa, muy escasa. Es por eso que, por ejemplo, ustedes han llevado ya renal. No, no, respiratorio han llevado, ¿no? No, renal no. Como ustedes ya van a llevar renal. Y en renal, ¿qué se dice? Que, que en el capilar glomerular, como la albúmina es grande, no se puede perder albúmina, ¿no? Pero resulta que si yo pierdo albúmina por la orina, es que está perdiéndose la orina por el capilar glomerular. Y si yo pierdo orina por el capilar glomerular, si yo pierdo orina por el capilar glomerular, o sea, si pierdo albúmina, perdón, si pierdo albúmina por el capilar glomerular, en la orina voy a encontrar bastante albúmina. Entonces, de aquí me puede decir que tengo un daño en la membrana capilar, en la membrana glomerular, ¿no? ¿Por qué? Porque la albúmina no debe de pasar la membrana capilar. Y cuando pasa, sí ya resulta ser patológico. Resulta ser patológico. Recuerden eso, patológico. Existe enfermedad en la membrana basal capilar, ¿no? En el caso de este ejemplo, en la membrana basal glomerular. Factores que afectan la filtración. ¿Qué factores afectan la filtración capilar? El tamaño de la molécula. Ya nuevamente repitiendo, más grande, menos difusión. Característica de los poros, tamaño y número de los poros, el tipo de capilar, ¿no? El gradiente y la presión hidrostática y la ecología osmótica. Ya eso lo hemos repetido. Y aquí está la ley de Stirling. ¿Qué les dije? Stirling dice que debe de existir un equilibrio entre el flujo neto de salida y un flujo neto de reabsorción. ¿Y de qué depende? Del contenido intravascular
de la presión capilar, que le dije que es la presión que se ejerce la vena en las paredes, no, que ejerce la sangre en las venas, en la pared de las venas, y la presión coloidosmótica del plasma. Esta presión líquido-intersticial, presión coloidosmótica del tejido intersticial, que generalmente tiende a cero. Entonces, esta presión capilar hace que el líquido salga, hacia el intersticio. Esta presión oncótica impide que ese líquido salga. Entonces, esta presión líquido hace que el líquido trate de retornar. Y nos viene esto, ¿no? La presión hidrostática capilar es la fuerza que facilita la salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio. La presión hidrostática, ¿no? O presión capilar. La presión ejercida de la sangre sobre las paredes de los capilares. ¿Cuánto es aproximadamente? Al valor promedio es 3.3 kilopascales, 25 milímetros de mercurio. La presión hidrostática intersticial, porque así como hay una presión hidrostática capilar, hay una presión hidrostática intersticial, ¿no? Porque yo les dije, ¿qué hay en el intersticio? En el intersticio hay líquidos, glucosaminoglicanos y líquidos también. Muy bien. Esto determina que en el espacio intersticial haga o tienda a retornar ese líquido, ¿no? En una presión negativa, en vez de que el otro favorece la salida del líquido, este trata de ese líquido retornarlo, ¿no? Pero tiene una presión de menos 0.26 a menos 1.3 kilopascales. Entonces, más que tratar de retornar casi, ayuda a que salga más líquido, ¿no? Pero la intención es que si se mantiene o se elevara esa presión, el líquido intersticial tendería a retornar la sangre. Presión coloidosmótica del plasma, ¿quién lo va a dar? 28 milímetros de mercurio, 3 a 7 kilopascales. La presión coloidosmótica del plasma, también llamada presión coloidosmótica o presión oncótica. Y está dado principalmente por la albúmina. Facilita la entrada de líquidos o podemos decir, no permite la salida de los líquidos. La presión coloidosmótica intersticial tiende a 0.6 kilopascales, eso es una nada. No es importante. ¿Y qué nos dice, pues, el equilibrio de Starling? El equilibrio de Starling dice que la presión hidrostática capilar empuja el líquido hacia afuera. Y tanto la presión oncótica impide la salida del líquido. La presión de filtración neta, ¿no? Es la suma de la presión hidrostática o la presión capilar, hidrostática capilar, más la presión oncótica intersticial, menos la presión oncótica capilar o intravascular, menos la presión hidrostática intersticial. Entonces el flujo, dice, la presión de filtración neta se determina por la suma de estas fuerzas, que normalmente es positiva, ¿no? Porque por la salida de líquidos, y esa salida de líquidos tiene que retornar, pues, ya les dije, ¿no? ¿Dónde retorna? En el sistema venoso, ¿no? El sistema linfático absorbe el líquido que se acumula en el intersticio, o sea, ese líquido sobrenadante, ese líquido que no ha logrado retornar por la circulación venosa. No ha logrado retornar por la circulación venosa, ahí se
¿Qué más dice? Aumentos en la permeabilidad capilar permiten que proteínas y líquidos escapen hacia el intersticio, contribuyendo al edema. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando, por ejemplo, se aumenta la presión capilar manteniendo una misma presión oncótica? Se va a filtrar más líquidos hacia el intersticio. La otra posibilidad, si disminuyo mi presión oncótica manteniendo constante mi presión capilar, como la fuerza negativa de salida es menor, va a predominar esa presión capilar. ¿Y qué va a suceder? También va a haber una salida de líquido hacia el intersticio. Ya este proceso patológico en la alteración en la permeabilidad capilar por presencia de esos factores, a esto se le conoce, a este acúmulo de líquidos en el intersticio, a esto se le va a llamar edema. Entonces, ¿por qué se produce el edema? Dos factores importantes: aumento de la presión capilar, y otro factor importante es disminución de la presión oncótica o presión coloidosmótica. Entonces, son los dos factores o mecanismos fisiopatológicos primarios que explican un edema. ¿Listo? Un edema. ¿Ya? Aquí está la presión neta de filtración, qué precioso. Mira, la presión capilar es positivo, menos la presión del líquido intersticial, negativo. ¿Por qué? Porque es la presión hidrostática de fuera que está ingresando, menos la presión, el P es la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica intersticial, ¿no? Eso es lo que les he dicho hace ratito. Presión neta de filtración. Entonces, esa presión neta de filtración, ¿qué va a hacer? Va a hacer que, pues, que el líquido salga, ¿no? Salga. Aumento de la presión hidrostática. El líquido sale. Por ejemplo, ¿qué patologías puedo ver yo con aumento de la presión hidrostática? Puedo ver patologías como, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la insuficiencia renal, aumento de la presión hidrostática, paciente con edemas, hinchado. ¿Qué patologías? Por ejemplo, yo puedo hablar con disminución de la presión oncótica, pacientes con hepatopatías, o pacientes, por ejemplo, ¿con qué hepatopatía? Con cirrosis, ¿no? Pacientes que están enfermos del hígado. El hígado no puede generar albúmina. No puede generar albúmina. También, ¿por qué la albúmina se perdería? Porque se puede estar perdiendo por el riñón. Y, y cuando se pierde por el riñón, la albúmina, la presión oncótica baja, y a eso se llama disminución de la presión oncótica por pérdida de albúmina. Síndrome nefrótico. ¿Ya ves? Entonces, importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿quién es el que da? Aquí está la presión coloidosmótica del plasma. ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? La albúmina. La albúmina te da 21,8 milímetros de mercurio. Lo demás te lo dan las globulinas, pirinógeno y total 28. ¿Ves? Pero la albúmina normalmente es 4,5 gramos por decilitro. No, eso es lo normal, que supuestamente, entre comillas, los que estamos sanos deberíamos de tener. Bien, estamos sanos y bien alimentados. ¿Ya? Entonces, el efecto Gibbs-Dona. Ahí está, el efecto Dona. ¿Qué dice? Las proteínas plasmáticas tienen carga negativa, lo que les permite atraer iones con carga positiva hacia el interior del capilar, en particular iones de sodio. Ya.
¿Qué significa eso? Cargas opuestas se atraen. Esto se conoce como efecto Gibbs-Donan y contribuyen a la presión coloidosmótica total del plasma. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué digo? El sodio jala agua. Entonces, si el sodio jala agua, también las proteínas jalan agua a su superficie, por lo tanto, impiden la salida. Eso es el efecto de Gibbs-Donan. ¿Y por qué ha sucedido? Porque los cuerpos con cargas opuestas se atraen. Cuerpos con cargas opuestas se atraen. En este caso, proteínas de carga negativa con el sodio. Del valor promedio de la presión coloidosmótica de 28 kilodalton, ¿no? Corresponden a las proteínas, mientras que 1.2 kilopascales, perdón, kilopascales son atribuibles al sodio. ¿Ya? Eso es el efecto Gibbs-Donan. Y la importancia fisiológica que me dice que el efecto Gibbs-Donan amplifica la capacidad de proteínas para retener líquido. ¿Ya? Sin este efecto, la presión coloidosmótica sería significativamente menor y el equilibrio de fuerzas facilitaría la salida del líquido al espacio intersticial por predominio de la presión capilar. ¿Listo? Efecto Gibbs-Donan. Precioso, ¿no? El cuerpo es súper especial. ¿Ya? Aquí está. Presión capilar, por ejemplo, 35. Presión oncótica, les dije 28, que se mantiene en el capilar venoso y en el capilar arterial, pero la presión capilar en el lado arterial es 35 y en el lado venoso 15. La presión en el intersticio es 0, esto es lo que 0 es ¿cómo se llama esto? La presión oncótica en el intersticio, y 3 es la presión, no, esta es la presión oncótica, es la presión hidrostática, pero fíjense bien, 35 más 3 menos 28 más 0, ¿no? ¿Ya? Esta es la presión. Y nos va a dar una presión neta de filtración como 10, pero que como acá baja la presión de capilar y todo se mantiene, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber una presión neta de absorción. Entonces hay una presión neta de filtración y una presión neta de absorción. Aquí está, mira, la presión capilar, 3.3 kilopascales. La presión oncótica, 3.7 kilopascales. La presión oncótica intersticial, 0.8 kilopascales. La presión intersticial, menos 0.6 kilopascales. Y así. Y nos da acá una presión neta de filtración, efectiva de filtración, y en el capilar venoso una presión neta de reabsorción. Una característica de la circulación capilar es de que justamente tiene una gran superficie y una menor velocidad. Una gran superficie y una menor velocidad. ¿Para qué? Para el intercambio de nutrientes. Acá, mira, vamos a ver algunas cositas que nos dicen que es las patologías asociadas a estas alteraciones, los edemas. Ya les expliqué los edemas por qué se producen. Asitis, ¿qué es asitis? Asitis es edema, o sea, es agua en la cavidad abdominal o cavidad peritoneal. Se forma asitis. Otro, entonces, la falta de proteínas, uno puede ser por un aumento de la presión hidrostática y otro es una disminución de la presión oncótica. Puede resultar la desnutrición, puede ser eso, ¿no?
porque en la desnutrición pierdo proteínas y pierdo presión oncótica, ¿no? Después es importante un diagnóstico temprano porque se puede prevenir, digamos, condiciones graves. Aquí está, mira, hay un aumento de la presión capilar, qué bonito. Ya les dije, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, una trombosis venosa profunda, aquí pues que justo se forme un trombo, entonces obstruye el retorno venoso y el aumento del retorno venoso aumenta la presión capilar, porque la sangre no retorna. Por lo tanto, edema. El embarazo también por compresión mecánica del retorno venoso, del territorio venoso, una compresión donde el bebé presiona pues a las venas y eso hace que el edema se forme, ¿no? Aumento de la presión capilar. Alteraciones, reducción de la presión oncótica. Hipoalbuminemia. ¿Por qué puede haber hipoalbuminemia? Entonces ya les dije que puede haber hipoalbuminemia porque no se pueden producir la albúmina, o sea, el paciente está enfermo del hígado, puede estar perdiendo albúmina, o sea que hay una alteración en la membrana capilar. Son dos condiciones, eso todos estos dos generan hipoalbuminemia, disminuyendo la presión coloidosmótica. La malnutrición, esto se ve más en niños, ¿no? Se ve en fenómeno de Kwashiorkor, un niño hinchado. Kwashiorkor, un niño hinchado. Las nefropatías, ¿por qué pueden reducir la presión oncótica? Porque pierden, no excretan proteínas, porque la membrana glomerular pierde su capacidad y tiene una capacidad de ya permitir el paso de la albúmina. Normalmente no debería haber un paso de la albúmina. Y las hepatopatías graves, como les expliqué. Ahora, la obstrucción linfática, a las que vamos a conocer como linfedema. Entonces, el linfedema también, ¿no? Si hay una obstrucción, ¿qué es lo que hace la circulación linfática? La circulación linfática hace que el líquido sobrenadante, pues retorne por la circulación linfática. Pero si yo obstruyo el circuito linfático, ¿qué es lo que va a suceder? Si obstruyo el circuito linfático, va a suceder que ese sobrenadante se va a mantener, ¿no? Ese tejido linfático se va a mantener y se va a producir edema linfático. Hay una enfermedad que te produce elefantiasis, que es por la filaria, y el edema postquirúrgico. Por ejemplo, un edema postquirúrgico cuando los operan de cáncer de mama. Al operarlo de cáncer de mama, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sacar todos los ganglios axilares. Al operarlo de cáncer de mama, tienen que sacar todos los ganglios axilares. Y al sacar todos los ganglios axilares, pues la circulación linfática se altera y puede producirse linfedema, ¿no? Para que cáncer de mama. Listo. Creo que hemos avanzado lo justo por el día de hoy. ¿Ya? Y bueno, feliz sábado, que ahora es 4:36 y están ahí. ¿Ya? Entonces, el día lunes solamente vamos a dar el examen. El día lunes solamente vamos a dar el examen y el día martes vamos a continuar con esta clase. ¿Listo? Nos vemos. Chau. Adiós, doctor. ¿Cuántas preguntas? No